buenas tardes, bienvenido a 360 grados. Como cada viernes vamos a tocar un tema de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Evangelina Soler, con quien vamos a tratar el tema del asma. Hoy en la tarde queremos hacer nuestro primer comentario al inicio de cada programa, como hacemos siempre que hablamos de salud. Y el tema de hoy vamos a hablar específicamente sobre la prevención en situaciones asociadas a precipitaciones o a lluvias. Recordar que ya inició la temporada ciclónica y que esta temporada ciclónica se estima que vamos a tener alrededor de 5 a 6 eventos meteorológicos de importancia. Si lo tomamos desde este punto de vista, reconocemos que al finalizar cada temporada ciclónica siempre tenemos un incremento en el número de casos de diferentes enfermedades como son dengue, malaria, leptospira, zika, chikungunya, enfermedades respiratorias, enfermedades en los ojos, erupciones en la piel. En ese sentido, queremos llamar la atención pidiéndole a las personas que desde que inició la temporada ciclónica revisen sus patios. Traten de verificar que en los techos no tengan la presencia de objetos que puedan acumular agua y que permitan el crecimiento de los mosquitos que se van a encargar de ser los vectores, o sea, van a servir para transmitir enfermedades que potencialmente pueden enfermarlo a usted o enfermar a su familia. Asimismo, quería darle una pequeña observación. Aquellas personas que tienen cisternas y tienen tinacos, recordar que tanto las cisternas como los tinacos pueden almacenar agua que se contamina. Muchas personas tienen una cisterna y están viviendo en una casa, tienen 15, 20 años viviendo en una casa y nunca han limpiado la cisterna. Aquellas personas que tienen mucho tiempo con una cisterna y no la han limpiado, en el momento en el cual usted proceda a hacerlo, eso le va a dar, como decimos en República Dominicana, grima. Usted va a ver el sedimento que está posiblemente en la base de su cisterna, la cantidad de lodo que van a sacar de esta. Trate de revisar no solo su cisterna, sino también su tinaco, puesto que ahí se pueden albergar bacterias que pueden producir enfermedad. Bueno, cambiando de tema, ahora sí vamos a presentar de manera formal nuestra invitada, la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga. La doctora Soler ha sido docente de varias universidades aquí en la República Dominicana. Es una profesional prestigiosa quien nos distingue con su presencia hoy. Y el tema es justamente un tema que llama mucho la atención y que de paso crea bastante alarma en los padres y que inmediatamente uno de sus hijos se diagnostica con esta enfermedad, comienza la preocupación. Vamos a hablar específicamente de asma. Doctora Soler, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Héctor. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, hablando de asma, es una patología con una prevalencia muy importante, sobre todo en la población infantil. Y es siempre bueno recordarle a la población algunas cosas que deben de tener en cuenta esta población, que es la más afectada, los niñitos. Y también los adultos, porque los adultos suelen presentar episodios, sobre todo en aquellos donde iniciaron en la niñez y luego se vuelven asmáticos crónicos. Y por esta razón te felicito por tomar en cuenta este tema tan importante. Doctora Soler, ahora entrando en materia, su especialidad es neumología. Queremos saber qué es un neumólogo y en qué momento una persona tiene que decir, bueno, ya voy a dejar de ver a mi médico y voy a ir a visitar a un neumólogo. Si usted pudiera, por favor, iniciar con eso, ¿qué es un neumólogo y cuándo tenemos que ir a visitarlo? Mira, el neumólogo es el médico que se encarga de todo lo que son las patologías del aparato respiratorio en la parte baja, entiéndase vías aéreas que comprometen los pulmones. El neumólogo estudia todo lo que tiene que ver con asma, con neumonías, enfermedades intersticiales del pulmón, tumores del pulmón, las famosas gripes o resfriados comunes, múltiples patologías. Yo pienso que una de las especialidades de la medicina que más arraigo tiene y que más competencia tiene es la del neumólogo, porque el neumólogo prácticamente está involucrado en todas las patologías que están relacionadas con el cuerpo del ser humano. Soler, ¿y cuando una persona dice, bueno, yo voy a dejar de ir a mi médico general o a mi médico internista y voy a ir a visitar al neumólogo? ¿En qué momento? Mira, es una pregunta que tú formulas y hay que tomarla muy en cuenta porque la población no sabe deslindar
en qué momento, cuando tengo, por ejemplo, un resfriado común, una gripecita, ese catarro común que me puedo tomar un té de limón con canela, con chinola, o que sencillamente puedo tomar el jarabe que quedó de mi abuela, o quedó de mi hijo. ¿En qué momento yo decido acudir al médico y al especialista? Pues fíjate, los resfriados que parecen ser comunes, muchos de ellos pueden terminar siendo mortíferos, pueden terminar siendo catastróficos. Entonces, una persona que tiene una condición de salud especial, un enfermo del corazón, por ejemplo, un cardiópata, un hipertenso, un paciente que tiene ya diagnosticado un fallo cardíaco, ese paciente se le presenta un procesito respiratorio y no debe de esperar ir a su médico general, sino que de inmediato debe de buscar asistencia con su cardiólogo, que seguramente le va a decir que vaya a un neumólogo, un especialista. Esa gripecita común, que puede ser, como dije anteriormente, algo sin mucha particularidad, si se presenta en un diabético, pues podría comprometer la vida de ese diabético. Entonces, ese paciente debe de acudir a su endocrinólogo, que es por lo regular su médico de cabecera, y a su vez ese médico le va a referir de seguro al especialista de la neumología. Perfecto, doctora Soler, interrumpiéndole un poquitito, vamos a hablar ya de materia, vamos a hablar de asma. En República Dominicana, para aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo en sus casas, estamos hablando de asma. Hay que decir que aquí en República Dominicana tiene un nombre bastante peculiar, que las personas dicen, el niño sufre del pecho apretado. Creo que es el término que comúnmente se maneja a nivel de población, asma o el pecho apretado. La pregunta es, doctora Soler, ¿qué es el asma? ¿Por qué aparece? ¿Por qué hay personas que le da asma y hay personas que no le da asma? Por favor. Mira, el asma es una enfermedad que afecta los bronquios y afecta sobre todo a la población infantil con una prevalencia de más de un 15% en niños de menos de 15 años. Eso es mucho, 15%. Es mucho. Afecta también la edad adulta y cuando se presenta por primera vez en la edad adulta es por lo regular de un pronóstico un poquito peor. Es peor pronóstico que cuando se presenta en la niñez. Es una entidad que está relacionada inherentemente con los procesos alérgicos, o sea, esa persona que tiene antecedentes de sinusitis, que tiene antecedentes de urticaria, que tiene antecedentes de rinosinusitis, esa persona probablemente tiene un riesgo mayor de padecer asma, porque dije anteriormente que está relacionado con los procesos alérgicos y también está relacionado con los procesos hereditarios, o sea, mi abuela fue asmática, probablemente mis padres no lo son, pero solo por el hecho de que mi abuela fue asmática es muy probable que si yo me expongo a una sustancia alergénica, que son muchas, que una gran gama de sustancias que podrían hacer que una persona que nunca antes inclusive ha tenido episodios de asma comience a desarrollar episodios. Por ejemplo, una persona, un niñito de 2 o 3 años que nunca antes padeció asma, pero la abuela es asmática, el tío, la tía, el abuelo paterno, materno, ese niño se expone a pelo de gato, a pelo de perro, se expone a ciertos contaminantes ambientales, detergentes comunes del hogar, los ácaros, ciertas sustancias medicamentosas como la aspirina, pues ese niño puede desarrollar por primera vez su crisis de asma, y si sigue la exposición a esta sustancia, pues probablemente va a continuar presentando episodios y va a continuar presentando los episodios según continúe presentándose la exposición, que ya no sería un alergeno específico, sino que serían múltiples alergenos. Por ejemplo, los que están en el medio ambiente, podría ser los colorantes en los alimentos, podría ser sencillamente esa alfombra que está en la habitación, o podría ser esos libros que están en la habitación o esa ropa acumulada. Hay múltiples sustancias que pueden constituirse como alergénicos para que ese niño que presentó un episodio una vez perpetúe la presentación de síntomas y perpetúe la enfermedad. Doctora Soler, una pregunta. Estamos hablando entonces aquí de alergenos, pero muchas personas tienden a asociar el asma con otras cosas. O sea, estamos hablando de que si el niño nació prematuro, de que si el niño
comió tal o cual alimento. ¿Existe realmente algún tipo de asociación entre los alimentos y la aparición del asma? ¿Existe eso de que el niño es prematuro o de que el niño se expone a bajas temperaturas? Estamos hablando de que el niño cogió sereno o le dio una gripe mal y quedó asmático. ¿Existe ese tipo de situación vinculada a esta enfermedad? Mira, en cuanto a los alimentos, sí se reconoce que hay inherente relación con el tipo de alimentación en la primera etapa del desarrollo del niño. Por ejemplo, un niño... Cuando hablamos de esa primera etapa, Soler, ¿de qué edad estamos hablando? Lactante. O sea, 1 año, 6 meses. 6 meses. Excelente. O sea, no es lo mismo el niño que se alimenta con fórmula que el niño que se alimenta de leche materna. El niño que se alimenta de leche materna tiene mucho menos riesgo de desarrollar asma que el niño que se alimenta de fórmula, comenzando por ahí. Lo otro es que la exposición a ciertas sustancias alimenticias con colorantes, con sustancias preservadoras, aumenta el riesgo de que el niño presente episodio de asma. Y no solo el niño, también el adulto, porque son sustancias que ya están relacionadas a la presentación del asma, no como desencadenante en sí, pero sí como contribuyente a que se perpetúen los síntomas. Respecto a los niños que nacen prematuridad. Sí, se reconoce que hay cierta relación porque la prematurez al nacer predispone a que tengamos un pulmón no bien desarrollado y entonces esas alteraciones de un pulmón no bien desarrollado conjuntamente con otras vinculaciones como por ejemplo la utilización de leche no materna sino de fórmula, pues podría desarrollar a partir de aquí una susceptibilidad. No es que lo desencadenan, pero sí desarrollan susceptibilidad a padecer estas entidades. Siempre tomando en consideración que existan los factores genéticos relacionados de alergia y de la herencia. Soler, hay una creencia dominicana bastante popular, que es que las personas que padecen asma, los niños que tienen asma, no crecen igual que sus pares. Dicen que se quedan chiquitos, que no se desarrollan, que se quedan flacos, que tienen ojeras. Ese tipo de patrón que las personas reconocen cuando una persona es asmática, ¿son reales o es simplemente una observación del pueblo? No, es real porque una de las cosas que ocurre en las personas que padecen asma y que padecen desde muy pequeñito es el ausentismo escolar, la falta de desarrollo y de vinculación con su medio externo. Tú tienes un niño con un broncoespasmo y probablemente tú no vas a dejar que ese niño vaya a la piscina a nadar. Tú no vas a dejar que vaya al colegio porque tú sabes que lo van a exponer a un patio que tiene tierra, que tiene grama, que va a correr. Entonces, ese niño se va a desarrollar diferente a cómo se desarrollan sus pares. Y entonces también tenemos que tiene una organicidad afectada, o sea, tiene asma y le baja la saturación de oxígeno y por lo tanto el desarrollo del cuerpo va a ser diferente a aquel niño que tiene un desarrollo saludable. Doctora Soler, interesante. Otra pregunta que es algo sumamente común en nuestro medio es lo siguiente. Cuando un niño tiene asma, lo primero que le dice un vecino, una amiga, a la madre o al padre es, cómprenle un chihuahua. Y que ese perrito se lleva el asma. Y el perrito evita que al niño le dé asma. Algunas personas lo han vinculado a que el niño simplemente se olvida de las situaciones del entorno y se enfoca en el perrito. Pero existe algún tipo de explicación científica de por qué las personas observan que los niños cuando tienen un chihuahua específicamente, no un perro cualquiera, sino un chihuahua, el asma tiende a ser menos frecuente. No, eso es falso, totalmente falso. Tan falso es como son las otras medidas, como por ejemplo el aceite de culebra, la lana de los ovejos, todas esas cosas la jícara de coco, son folclóricas. El cebollín, o sea que el cebollín y el gomenón no sirven para nada, pues a mí me hartaron de eso cuando yo era muchacho. Soler, te lo digo porque yo padecí asma durante la niñez y aún después de adulto me dan mis crisis de vez en cuando. Entonces ahí me dieron gomenol y me dieron cebollín y rábano, que eso daba gusto. Yo estaba que no le podía hablar a gente de cerca. Mira, hay algo que pasa y es que muchas veces esas madres desesperadas porque no logran ver mejoría en sus hijos, pues
vivimos en un país donde la abuela, la tía, la vecina contribuye con el desarrollo de la familiaridad. Y entonces todo el mundo opina y entonces te traen remedio y el niño durante todo su desarrollo va tomando de esas cosas que tú dices y coincide que una de ellas supuestamente le mejora, pero lo que ha pasado es que 10, 11, 12, 13, 14 años, según sea el desarrollo gonodal de ese joven. Cuando hablamos del desarrollo gonodal, ¿qué tú quieres dejar dicho? El desarrollo sexual, cuando comienza a tener la edad puberal, cuando comienza ese desarrollo donde la niñita comienza a tener ese desarrollo puber, o sea, hay un cambio en las hormonas del niño y la niña. Eso científicamente se ha demostrado que tiene un favor en contra del padecimiento del asma. O sea que cuando el niño y la niña desarrollan, como se dice en el país, el asma simplemente deja de estar presente, o sea, mejoran cuando entran en esa etapa. Mejoran cuando entran en esa etapa y probablemente hay muchas personas que no vuelven a presentar episodios de asma en todo el resto de sus días. Otros se exponen a sustancias alergénicas, perpetúan la exposición y probablemente vuelvan a desarrollar 1 o 2 veces en su vida y a veces pues se quedan padeciendo la enfermedad con recurrencia. Pero eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que coincide con el brebaje que le dio la abuela, con ese tiempo donde se produjo ese desarrollo hormonal y entonces ya ese es el tratamiento que le curó. Ok, estamos hablando de hormonas, embarazo y asma. Una mujer que padece de asma, cuando sale embarazada, ¿tiene mayor probabilidad de tener más ataques de asma o simplemente durante el embarazo minimizan? Explícanos qué tipo de vínculo pudiera existir entre el embarazo y una mujer asmática. Si una dama que nos está viendo quiere salir embarazada, pero es asmática, ¿qué tipo de seguimiento debería recibir? ¿Tiene mayor probabilidad de desarrollar más ataques de asma, por favor? Sí. El primer trimestre del embarazo es donde más se producen los episodios de asma. De hecho, personas que el primer trimestre, los primeros 3 meses, desde que se embaraza hasta los primeros 3 meses. Una persona, como te dije anteriormente, que tiene la predisposición genética de padecer asma, o sea, que es alérgico, que tuvo urticaria, que es rinítico alérgico, que tiene sinusitis, que tiene antecedentes familiares de asma, probablemente nunca en su vida desarrolló un episodio de asma, pero se embaraza. Esa paciente tiene riesgo de desarrollar asma por primera vez y por lo regular ocurre en esos 3 primeros meses. Y bueno, pues ya estando con el asma y padeciendo la enfermedad, el embarazo predispone a mayor presentación de síntomas y de crisis. Y esa madre, esa embarazada, debe de tomar en cuenta que como el asma es una enfermedad que limita el flujo de aire a las vías aéreas, también contribuye a exacerbaciones desde el punto de vista de enfermedad propia del embarazo. Entonces debe de acudir donde el especialista neumólogo y hacer sus chequeos rutinarios, así como se chequea con su ginecobstetra, debe de también tener chequeos rigurosos con el neumólogo y tomar en cuenta que si va a tener una cesárea planificada, esa cesárea debe de ser previamente evaluada por un especialista de la neumología para minimizar los riesgos durante ese acto quirúrgico del embarazo. Soler, una pregunta, ¿existe alguna prueba en sangre, existe alguna radiografía, algún estudio que me pueda decir, sí, esa persona lo que tiene es asma? ¿Existe alguna prueba, alguien que nos está viendo que diga, bueno, el problema es que yo cuando estoy caminando en las mañanas siento que me falta el aire y de vez en cuando yo estoy pitando, siento como que silbo, eso que le pasa a las personas cuando le da asma, que cuando respiran suenan como fui, fui. Entonces me ocurre ese tipo de situaciones. La pregunta es, ¿existe alguna prueba que yo me pueda hacer si tengo la sospecha de que yo pudiera ser asmático porque mis abuelos, mi padre, mi tío, algún familiar es asmático? ¿Existe algo para saber o confirmar o negar si realmente es asma? Mira, las pruebas para el asma específicamente no existen, pero sí tenemos que un paciente con asma te va a elevar, por ejemplo, la inmunoglobulina E, que es una sustancia que se encuentra elevada en los pacientes alérgicos, y cuando tú la tienes elevada y tienes síntomas, pues ya por ahí tú infieres que el paciente tiene atopia.
Otra cosa que se puede hacer con el asmático es hacer prueba de función pulmonar, la espirometría. No es una prueba específica porque te puede dar alterada en otro tipo de pacientes sin que necesariamente sea asma, pero dado esos síntomas que tú ya refieres de tos, sibilancia, sensación de presión torácica, falta de aire, jadeo, pues esas pruebas suelen confirmar el diagnóstico, pero el diagnóstico se hace más de una forma clínica. Y cuando te hablo de esas cosas, de jadeo, de sibilancia, quiero llamar a la población la atención, esa población asmática, que no sabe identificar cuándo debe de acudir de inmediato, porque hay muchos pacientes que aún con los síntomas se acostumbran, soslayan esos síntomas y pueden un día empeorar de tal manera, y el asma mata. Realmente el asma es una enfermedad que mata, y hay una gran población de personas que mueren cada año a causa de ella. Entonces, cuando el paciente asmático tiene aleteo nasal, el adulto, debe de acudir inmediatamente al médico. Cuando el paciente asmático tiene silbidos que se le escucha a poca distancia, debe de acudir de inmediato al médico. Cuando el paciente asmático tiene voz intercortada, lo que nosotros decimos voz intercortada, el paciente habla y no termina una frase, para iniciar otra tiene que hacer una pausa, tiene que claudicar cuando camina, tiene que hacer paradas. Ese paciente tiene por necesidad que acudir a una sala de emergencia porque está en riesgo. Y además, cuando el paciente se torna la piel azul o tiene uso de los músculos accesorios de la respiración, que se le ve marcada los músculos del cuello, del tórax, ese paciente de inmediato debe de acudir porque su vida está en riesgo. Ok, vamos a hacer algo. Ya nos dijeron que tenemos que ir a una pausa. Doctora Soler, yo quiero dejar una pregunta, al igual que en todas las pausas cuando hacemos el programa, es si realmente existe lo que las personas conocen como el asma emocional. Yo tengo el asma, pero solamente tengo asma cuando tengo un pique o cuando tengo alguna sensación de malestar. Entonces, con esa pregunta la vamos a dejar en el aire. Al regresar, vamos a poner los teléfonos de cabina para que por favor se comuniquen con nosotros y cualquier pregunta que tengan a la doctora Evangelina Soler, neumóloga que nos acompaña hoy, hablando de asma, por favor, la hagan. Regresamos en unos minutos, por favor, espérenos. Bueno, regresamos. Gracias por privilegiarnos con su sintonía. Vamos a poner los teléfonos del estudio para que por favor se comuniquen con nosotros y si tienen alguna pregunta para la doctora Soler, por favor la hagan. Vamos a iniciar, doctora Soler, con la pregunta que dejamos en el aire. ¿Existe realmente el asma emocional, como dicen las personas en la calle, por favor? Bueno, asma emocional, de si existe o no existe, sí te puedo decir que las emociones influyen e inciden en la presentación de los síntomas, pero no que la desencadenan. O sea, una persona ya es asmática y puede esa persona, que en su caso especial las emociones tengan una particularidad y es de que le exacerben, que le produzcan las crisis. Y se ve mucho en los niños, cuando los padres se van de viaje, pues comienzan a presentar síntomas. ¿Y eso no es manipulación, doctora Soler? En parte sí, pero fisiológicamente se ha demostrado que las emociones tienen un papel en esos pacientes, sobre todo en la niñez. Ok, que sí pudiera aparecer entonces si está triste, están relacionados si está dentro estresado. de los factores desencadenantes. Ok, doctora Soler, entonces aquí para cerrar un poquitito en lo que recibimos llamadas, ¿tiene el asma cura? ¿Una persona se puede curar de asma? Porque en los campos lo que hacen es le cortan un cabello a un niño, lo entierran en una mata de plátano, en una mata que no puedes pasar más nunca, o le dan una botella rara que nunca nadie sabe lo que tiene, o ensalman al niño y le ponen un resguardo. Pero desde el punto de vista médico, ¿existe realmente una cura para el asma? ¿Cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar? Háblanos un poquitito sobre el tratamiento, por favor. Mira, el asma no se cura, el asma se controla y los pacientes se controlan de tal manera que pueden no volver a tener síntomas nunca más en su vida
pero está relacionado inherentemente con el control de las cosas que le exacerban. Es decir, si un niño es asmático o un adulto y tiene animales, tiene que quitar la exposición a esos animales, tiene que quitar la exposición a sustancias contaminantes como alfombra, peluche, colcha, cosas acumuladas en la habitación porque es el lugar donde más dura la persona. Tiene que quitar esas cosas que pueden exacerbarle, pero el asma se controla y se controla bastante bien con medicación. ¿Cuáles medicamentos? Pues tenemos una gran gama de medicamentos, siendo los esteroides la piedra angular en el manejo, es decir, lo que más controla. Eso es lo que la gente conoce como cortisona. Exacto. Y realmente hay que decir que cuando las personas tienen un miedo terrible a la cortisona, como le conocen, que son los esteroides, prednisona, dexametasona y otro tipo de medicamentos, prednisolona, la pregunta es, ¿existe algún tipo realmente de riesgo? Doctora Soler, tenemos la primera pregunta. Por favor, su pregunta, su nombre, a la doctora Soler, por favor. Buenas tardes. Le escuchamos, buenas tardes. Bueno, está muy bajito, no se escucha aquí en el estudio, se escucha un murmullo en el fondo. Pero doctora Soler, hablando del tratamiento con los esteroides, específicamente la prednisona, dexametasona, ¿qué pudiera decirle al público que le tiene miedo a la cortisona? Mira, es de tenerle miedo realmente, porque son tan buenos, pero son igual de malos si se utilizan mal. O sea, en manos no apropiadas, es decir, persona que se automedica, está muy mal. Buenas, está al aire. Su pregunta, por favor, a la doctora Soler. Es que si no, yo no voy a saber. Buenas, su pregunta a la doctora Soler. Está al aire, joven. Sí, buenas, está al aire, su pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, su nombre y la pregunta, por favor. Mi pregunta es si existe una relación entre la dieta de los niños y el asma. Doctora Soler. Claro, claro que sí, existe una gran relación, mira. Diga, doctora. Los niños alimentados con fórmula tienen más riesgo de asma. Los niños alimentados con leche materna tienen menor riesgo de asma. Los colorantes en los alimentos producen exacerbaciones de los episodios, desencadenamiento de los episodios de asma. Algunos alimentos que son muy buenos como la miel, pero si la persona es alérgica a la miel le puede producir asma. Wow, qué raro, porque aquí le dan miel a todo el mundo. Doctora Soler, tenemos otra llamada. Por favor, su nombre y la pregunta a la doctora Soler, por favor, sobre el tema. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Carla Martínez. Sí, su pregunta. Y mi pregunta es la siguiente. Si alguno de mis hijos tiene, o sea, padece de asma, ¿es recomendable o pueden practicar algún tipo de deporte sin ningún problema? Eso es una pregunta interesante, que si el niño tiene asma, que si puede practicar deporte, porque hay muchos padres que entienden que si el niño tiene asma, no puede hacer ningún tipo de actividad física. Mira, si tu niño tiene asma, lo primero que tiene que ser visto por un especialista, y cuando esté en condiciones de desarrollar una actividad física, la actividad más recomendada es la natación. Pero sí puede desarrollar actividad física siempre y cuando no tiene síntomas en ese momento, entiéndase, el niño está en condiciones de asintomático y supervisado por su especialista, por su médico neumólogo. Y la mejor recomendación, vuelvo y reitero, es la natación, pero puede desarrollar cualquier otro tipo de ejercicio y cualquier otro tipo de deporte. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Su nombre, por favor, y la pregunta a la doctora Soler. Claro, yo me llamo Jesús Araujo y yo quisiera saber si yo acabo de salir de un tratamiento de asma, que ya no entro en crisis, si me vamos a mudar para Canadá, debería llevarme mi tratamiento. Gracias. Claro, mira, muy buena pregunta también la del joven. Una persona que va a viajar, aun cuando no tiene síntomas, aun cuando sea viajar al Pico Duarte, te tienes que llevar tus broncos, tu medicamento broncodilatador. Primero, porque el estrés del viaje produce alteraciones hormonales y puede desencadenar en crisis de asma. Segundo, por los cambios de temperatura. Y también tomando en cuenta la presurización en cabina en el avión, es un factor que rara vez se toma en cuenta, pero puede desencadenar en alteraciones respiratorias y es bueno siempre tener tu medicación a mano. Todo paciente asmático
debe de andar con su medicación aún si no tiene síntomas. Perfecto. Tenemos otra pregunta, por favor, su nombre y su pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una persona asmática puede hacer ejercicio? Oh, la misma pregunta de ahorita, que si puede hacer ejercicio. Mariela, puede hacer ejercicio, pero no en el momento que tiene la crisis. Nunca, jamás, en el momento de una crisis. Debe de consultar con su especialista para que él le dé el visto bueno para iniciar de nuevo los ejercicios. Tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor, para la doctora Soler. Buenas tardes. Así, cuando cambia la luna. Gracias. Buenas. Buenas. Ok, se cayó esa llamada. Doctora Soler, hablábamos del tratamiento con los esteroides. Usted quedó que los esteroides pueden hacer daño, pero como quiera se siguen indicando. ¿Pudiera, por favor, decirnos? Mira, que quede muy claro, los esteroides, si tú me preguntas con cuál molécula, si quitan todos los medicamentos de la faz de la tierra, ¿cuáles moléculas yo me quedo con ellos? Me dan dos, antibióticos y esteroides. Son tan buenos los esteroides y salvan tantas vidas, pero cuando son utilizados por manos expertas, nunca el paciente asmático debe de automedicarse con esteroides, porque así como son de buenos, también pueden ser de malos. Los esteroides tienen múltiples efectos adversos, pueden producir diabetes, pueden producir infecciones. De hecho, los pacientes que reciben esteroides inhalados pueden desarrollar moniliasis oral, por lo que se recomienda cuando se utilizan las capsulitas para inhalar, el paciente enjuague su boca y bote esa agua porque puede producir infecciones locales. O sea, los esteroides son una molécula que sin él no se podía tratar el asma. Debe de utilizarlo con confianza, sobre todo cuando es esteroide en polvo seco, cuando es esteroide que va directo al pulmón, cuando es un esteroide en nebulización, se puede utilizar con confianza. Pero los esteroides sistémicos, aquellos que van tomados, deben de ser supervisados por el especialista, nunca automedicarse y mucho menos utilizar esteroides inyectados o de depósito. Esteroides de depósito como unas fórmulas que se utilizaban anteriormente. Sí, de depósito. No están indicadas en el asma. No están indicadas en el asma, son de mucho riesgo para la salud y producen mucho daño. Doctora Soler, algo sumamente interesante, es una pregunta quizá un poquitito capciosa e incómoda de responder. Aquellas personas que tienen alergias y que hacen procesos respiratorios a repetición e indican que se pongan esa inmunoterapia, la pregunta es, ¿usted las indica? Tenemos una llamada, vamos a responder la llamada. Su nombre, por favor, y su pregunta a la doctora Soler, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas, mi nombre es María. Quiero que ella termine la respuesta sobre la alimentación que se quedó en miel de abeja. Que se quedó en miel de abeja. La joven quiere que usted continúe. Dígale, doctora Soler. Mira, tu pregunta es muy interesante, aun cuando ya iniciamos el tema. Mira, los alimentos son diversos en cuanto a producir beneficio al cuerpo, pero también cuando son vehículo. Soler, espérate, vamos arriba. Si yo te preguntara, hazle una lista a las personas, ¿qué alimentos tú considerarías que más se asocian a que un paciente asmático presente una crisis? Tú mencionaste los colorantes, o sea que cuando hablamos de los colorantes estamos hablando de los refrescos. Me voy a entender, estamos hablando de esos dulces que tienen una cantidad de colorante importante, las cositas, las papitas que tienen un color, los snacks. Exactamente, que tienen unos colores intensos, que eso generalmente es a base de colorante. Chocolates. Los chocolates, ¿qué más, Soler? Todos los enlatados, todo lo que necesita ser preservado aumenta el riesgo de padecer asma. Lo que se recomienda es que la persona asmática utilice cosas naturales. Mientras menos enlatado, mientras menos snacks, mientras menos preservantes, mientras menos colorantes. Y si el paciente también es intolerante a la lactosa, debe de tomar en cuenta porque los derivados lácteos pueden producir exacerbaciones del asma. Una pregunta, ¿y aquellas personas que tienen problemas de gastritis, úlceras, etcétera, que hacen muchos reflujos, como el café, la Coca-Cola, ese tipo de cosas, las sodas, perdón, que pueden provocar quizás un poco de reflujo porque aumentan el ácido en el estómago, ¿pudieran ser un riesgo también? Empeoran porque todo ese reflujo puede producir sinusitis, puede producir hiperreactividad bronquial y empeoran realmente las crisis de asma.
Ok, Soler, te preguntaba, aquellas personas que tienen alergias, que van y se colocan esas inyecciones, que se conocen como inmunoterapias, ¿realmente este tipo de intervenciones reducen la aparición del asma en aquellas personas que tienen asma alérgico o no tienen una respuesta tan importante? Lo que se ha visto es que el paciente se somete a 1 año, 2 años de inyecciones con inmunoterapia, pero si no logra controlar los agentes que le están produciendo, los contaminantes ambientales, lo que le están produciendo las crisis, no logran controlarse básicamente por la colocación de la inmunoterapia. De la inmunoterapia. Y tenemos otra llamada, por favor, su nombre y su pregunta a la doctora Soler. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas, le escuchamos. Su pregunta a la doctora Soler. Sí, buenas. ¿Realmente los pacientes asmáticos hacen crisis en la noche o por exposición al aire frío? Bradley García. Ok, que si los pacientes asmáticos hacen más crisis de noche que de día y si el aire frío realmente aumenta el riesgo. Doctora Soler, el tiempo para la última pregunta. Vamos. Bueno, te voy a responder rapidito. Mira, sí se ha demostrado científicamente que de noche los pacientes asmáticos tienen mayor riesgo de padecer los síntomas porque cae una hormona que es el cortisol. Está demostrado científicamente que produce más síntomas de noche y en las madrugadas. Perfecto. ¿Y la exposición al aire frío? Y la exposición al aire frío, como el cambio también hacia un aire caliente, puede desarrollar una crisis broncoespasmo porque la nariz, si te fijas, está hecha y está colocada ahí para modular el aire. Si viene frío, choca, baja, sube y pierde pierde frío y entonces entra a una temperatura adecuada hacia los pulmones. Igual pasa cuando viene muy caliente. Excelente. Señores, hemos conversado con la doctora Evangelina Soler sobre el tema del asma. Esperamos que le haya servido para algo. Cualquier duda, durante todo el programa hemos estado colocando el teléfono de la doctora Soler. Esta noche pueden buscar el programa bajo el nombre de la doctora Soler y Héctor Balcácer en 360 grados. Para nosotros es un privilegio que estén con nosotros. Nos vemos el próximo viernes tratando otro tema de salud. Va a ser muy buen día. Bye, bye.